La historia del niño que desapareció en un lago. En 1912, un niño desapareció en un lago. Lo dieron por muerto, pero apareció idéntico tras 60 años después. Según cuenta la historia, huellas dactilares habrían confirmado su identidad. Es bastante común escuchar historias sobre personas que han viajado en el tiempo, es decir, que en algún momento desaparecieron y tras años de búsqueda aparecen misteriosamente casi sin diferencias físicas. Uno de esos casos es el de Thomas Johnson, un pequeño que supuestamente se perdió en 1912, hace 106 años. Thomas Johnson era un niño de 10 años que vivía con sus padres en una granja en Nueva York. Cerca de su hogar había un lago artificial donde no podía bañarse, pues su padre se lo tenía estrictamente prohibido, ya que según él alrededor sucedían cosas realmente extrañas. Habían desaparecido animales y jamás habían regresado, pero eso podría deberse a circunstancias tan normales como haber muerto, y el pequeño Thomas, incrédulo, ignoró las advertencias y se acercó al lugar. Según señalan los testigos, de forma repentina se comenzó a formar un remolino en el lago, y Thomas, que jugaba con sus amigos cerca de allí, quiso acercarse para ver mejor el acontecimiento. Fue en ese momento en el que desapareció, el agua lo absorbió, dijeron más tarde los niños. Cuando el padre de Thomas se enteró, corrió al lago, pero ya era demasiado tarde. Su hijo no estaba por ninguna parte. Las autoridades comenzaron a buscarlo por todos lados y durante harto tiempo. Sin embargo, como no habían pistas que seguir, dieron el caso por cerrado y finalizaron la búsqueda. Casi 60 años después, cuando su padre tenía 91 años, un nuevo remolino comenzó a formarse en el lago, pero esta vez fue el mismo padre de Thomas quien lo presenció. Curioso, se quedó observando desde lejos y de repente su hijo Thomas volvió a la superficie. El chico estaba totalmente perdido y desorientado. Al ver a su papá muy anciano, no lo reconoció y se asustó al principio, pero luego de una conversación las piezas comenzaban a calzar. Thomas lucía de 15 años, o sea que solo habían pasado 5 años por él, mientras que para el resto del mundo habían pasado 58 años. Incrédulos, la policía tomó sus huellas dactilares para comprobar su identidad, ya que pensaban que podría tratarse de algún impostor que quisiera engañar al anciano. Pero al ver los resultados quedaron totalmente sorprendidos. Se trataba del niño desaparecido en 1912. Finalmente Thomas cambió su identidad y jamás quiso revelar qué fue lo que ocurrió. ¿Realidad o no crees que puedan ocurrir casos como este? Recuerda que si tenés alguna historia que te gustaría que la pasara por el canal, déjala en este video.